34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. La segunda conferencia de esta tarde se llama Diabetes Gestacional y será presentada por la doctora Ana Milena Gómez Carvajal. Ella es médica egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecobstetricia de la misma universidad. Labora como ginecóloga en el Hospital Alma Mater y en la S Metrosalud. Es además docente de ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Un buen día para todos y agradezco a Asmedas por la invitación al Congreso. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nuestras pacientes gestantes y es el tema de diabetes en el embarazo, particularmente diabetes gestacional. Hablamos de que la diabetes en el embarazo se define como una intolerancia a los carbohidratos de severidad variable que se presenta o se detecta, esto es importante, por primera vez durante el embarazo. Es importante tener presente que la diabetes en el embarazo tiene como dos grupos grandes de personas, que son las pacientes con diabetes mellitus gestacional propiamente dicha, o las pacientes con diabetes mellitus pregestacional, sea que hayan sido diagnosticadas previa al embarazo y ya lo sabían cuando inician un embarazo, o se diagnostica durante el embarazo y ya vamos a ver algunos criterios diagnósticos para ellos. En general hablamos de una prevalencia de un 7% en los embarazos mundialmente, aunque puede variar tampoco como 1% hasta 17%, dependiendo también de los criterios diagnósticos. Hasta un 86% corresponde entonces a diabetes mellitus gestacional y un 14% a las otras. ¿Qué es lo que ocurre normalmente entonces con el metabolismo de los carbohidratos en el embarazo? Ocurre entonces que en un primer trimestre normalmente ocurre una disminución de la glucosa y esto es mediado por acción de los estrógenos y esto lo que va a generar es un aumento de la sensibilidad y producción a la insulina que genera finalmente una glicemia un poco más baja de lo que se espera en la población normal. En un segundo trimestre, por el contrario, ocurre un aumento de los niveles de glucosa normal. Esto es causado por un aumento de la resistencia periférica a la insulina, normalmente, causado por las hormonas diabetógenas como la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol. Además, por la producción hepática de glucosa. Esto ocurre principalmente para poder suplir esas demandas energéticas mediadas para poder generar un aumento del tejido corporal fetal. ¿Qué es lo que ocurre entonces, particularmente con la diabetes gestacional? Vemos acá en azul la secreción de insulina normal en una mujer gestante que no tiene ningún trastorno del metabolismo de los carbohidratos y vemos entonces que durante el primer trimestre hay una secreción de insulina normal, pero en un segundo trimestre hacia adelante aumenta la secreción de insulina intentando compensar ese estado de hiperglicemia. Pero en la paciente con diabetes gestacional, este aumento de la insulina simplemente no ocurre y por eso persiste un estado de hiperglicemia. ¿Por qué es importante entonces identificar la diabetes durante el embarazo, manejarla y poderla vigilar adecuadamente? Resulta que la hiperglicemia materna también genera una hiperglicemia y una hiperinsulinemia fetal. ¿Esto qué va a generar? En la madre, particularmente en las pacientes que ya tienen antecedente de una diabetes antes del embarazo, el aumento de una retinopatía, una nefropatía basal, que puede aumentar hasta un 5%. También puede en estas pacientes aumentar el riesgo de sufrir preeclampsia en ese embarazo hasta en un 20%. Importante que particularmente en las pacientes con diabetes pregestacional, particularmente diabetes tipo 1, hay un riesgo mayor de sufrir cetoacidosis diabética hasta en un 5 a 10%, incluso esto puede ocurrir con niveles de glucosa que no están muy elevados. En cuanto al feto, particularmente en pacientes que vienen expuestas a la hiperglicemia durante ese periodo de organogénesis, hay un riesgo global de hasta un 12% y particularmente si la hemoglobina glicosilada está por encima de 7%, de que ocurra un aborto espontáneo, malformaciones del sistema nervioso central, cardíacas, gastrointestinales o genitourinarias.
no parece haber diferencias entre pacientes con diabetes pregestacional, sea tipo 1 o tipo 2, que finalmente no están controladas en cuanto a la generación de estos efectos adversos. Y por último, el óbito fetal puede llegar a ser hasta 5.8 por cada 1000 mujeres, presente pues en estas 1000 mujeres, y pudiera explicarse probablemente por la acidosis fetal. Y en cuanto al feto, ¿por qué es importante identificar esta diabetes en el embarazo? El crecimiento fetal anormal es uno de los efectos adversos que principalmente ocurre, dado principalmente por macrosomía, aunque también pueden ocurrir restricción del crecimiento intrauterino, y esto es mediado, dado que como existe una hiperinsulinemia, esta hiperinsulinemia estimula los receptores de crecimiento similar a la insulina, que generan un crecimiento excesivo del feto, generando problemas finalmente, principalmente a la hora del parto, como las distocias del trabajo de parto en general, un trabajo de parto y un parto instrumentado o la necesidad de cesárea. Igualmente, como es bien conocido, el aumento excesivo del líquido amniótico, el polidramnios, es presente en estas pacientes, principalmente cuando no están controladas, y esto se da principalmente por la poliuria fetal. Otras posibles complicaciones en el feto, principalmente pues en ese ya recién nacido, la hipoglicemia, la hiperbilirrubinemia, la policitemia, obviamente todo lo relacionado con las complicaciones de la prematurez. Igualmente, tanto los hijos de madre con diabetes durante el embarazo como las madres tienen más riesgo de hipertensión y diabetes en un futuro. Bien, entonces ya vimos por qué es importante poder identificar estas pacientes con diabetes en el embarazo para poder prevenir todas estas complicaciones. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esa paciente tiene una diabetes en el embarazo? Existe entonces, vamos a denominarle 3 grupos principales. Uno es el grupo de pacientes que ya sabía que viene con diabetes desde antes del embarazo, es conocido, tuvo un diagnóstico antes. Idealmente estas pacientes deberían tener una consulta preconcepcional y poder tener una vigilancia adecuada durante todo el embarazo. El otro grupo son las pacientes que ingresan a un control prenatal y en esa primera visita prenatal se debería tamizar para poder identificar trastornos del metabolismo de la glucosa que nos lleven a pensar que si está alterado se trata de una diabetes, en este caso pregestacional. Estas pacientes generalmente se diagnostican antes de la semana 20. Y por el contrario, las pacientes por encima de la semana 20 que se presentan con trastornos del metabolismo de los carbohidratos, probablemente y en su mayoría se traten de una paciente con diabetes gestacional. Ya vamos a ampliar cada uno de estos aspectos. Entonces hablamos que en ese primer trimestre, idealmente, o en esa primera visita prenatal, todas las gestantes deberían ser tamizadas buscando la presencia de diabetes pregestacional principalmente. Existen 2 estrategias para poder tamizar a estas pacientes. Existe la estrategia selectiva, que es basada en factores de riesgo, que son estos que están mencionados acá. Básicamente son pacientes que se presentan con sobrepeso u obesidad o una ganancia excesiva de peso, sumado a uno de estos criterios, de estos factores de riesgo que aparecen acá, haber tenido un antecedente familiar de una diabetes mellitus, principalmente en primer grado, un antecedente personal de un feto macrosómico en el pasado, inactividad física, hemoglobina glicosilada elevada o en rangos de prediabetes antes del embarazo, y otros factores de riesgo que están aquí descritos, y se dan cuenta, gran parte de nuestra población gestante pudiera cumplir estos criterios o estos factores de riesgo. O existe la otra estrategia, que es la tamización universal, que es la que utilizamos en nuestro medio y la que indican nuestras guías colombianas que debemos hacer. Y la tamización universal, todas las pacientes gestantes en una primera visita prenatal, ojalá antes de la semana 12, deberían tamizarse. En nuestro medio se utiliza la glicemia en ayunas. ¿Qué alternativas tenemos para tamizar esa diabetes, principalmente pregestacional, que identificamos en una primera visita prenatal? Realmente podemos utilizar cualquiera de las alternativas, como bien lo acabo de decir en nuestro medio, nuestra guía propone que se haga con glicemia en ayunas. Sin embargo, las guías mundialmente no hay un acuerdo adecuado que nos indique que una prueba u otra sea mejor que la otra para identificar estas pacientes. Podemos utilizar glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, prueba de tolerancia oral a la glucosa, y realmente
hasta ahora no se ha demostrado una superioridad de una sobre la otra de forma contundente. En nuestro medio vamos a utilizar glicemia en ayunas y en este caso entonces la paciente va en un ayuno de 8 horas, se le toma una muestra y si esa muestra de glicemia se encuentra por debajo de 92, consideramos entonces que tiene un metabolismo de los carbohidratos a ese momento normal, no se sospecha ninguna patología y ella continúa su vigilancia de embarazo sin ningún problema hasta llegar al segundo trimestre, que ya vamos a hablar de la tamización del segundo trimestre. Y si esa glicemia en ayunas se encuentra por encima de 126, esta paciente se sospecha que tiene un diagnóstico de una diabetes preexistente o pregestacional y de acuerdo a las guías proponen que esta tamización de primer trimestre se base en los criterios diagnósticos de población general. Recordemos que para el diagnóstico de diabetes de población general requerimos que cuando haya una glicemia en ayunas, por ejemplo, alterada, requiere una confirmación, sea con otra prueba en la misma muestra o con otra prueba en una muestra diferente. Si utilizáramos hemoglobina glicosilada, que como bien les digo, realmente no hay una superioridad entre la una y la otra y no es la utilizada en nuestro medio, se encontraría normal si está por debajo de 5.7 y ella continuaría su embarazo sin problema hasta la tamización del segundo trimestre. Y si se encuentra por encima de 6.5, sospechamos que se trata de una diabetes pregestacional y confirmamos con otra prueba. Bien, esta es la tamización del primer trimestre. Si la paciente efectivamente se diagnostica con diabetes en ese momento, consideramos que es una diabetes pregestacional y la manejamos como tal de ahí en adelante. Pero si la paciente tiene una prueba normal, continúa su embarazo y llega al segundo trimestre. En el segundo trimestre vamos a tamizar para diabetes gestacional, o sea, aquella diabetes que es causada principalmente por una inadecuada tolerancia o adaptación a los cambios fisiológicos del embarazo. Estas pacientes entonces tenemos dos alternativas, una es la estrategia de un paso y la otra es la estrategia de 2 pasos. En nuestro medio utilizamos y está indicado usar de acuerdo a las guías la estrategia de un paso. Igualmente la ADA, la OMS apoyan esta estrategia diagnóstica. Esta estrategia consiste en que la paciente llega en ayunas, se le toma una muestra de glucosa en suero, luego se le da una carga de 75 gramos de glucosa y se toman nuevamente 2 muestras a la hora y a las 2 horas después de esa carga. Con uno de estos valores alterados se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional. Si se encuentra entonces por encima de 92, 180 o 153 respectivamente para las muestras de ayunas, 1 hora o 2 horas se realiza el diagnóstico. Existe entonces otra alternativa que es la prueba de 2 pasos. No es la prueba que sugieren nuestras guías colombianas, sin embargo, guías importantes como el Colegio Americano es la estrategia que proponen para ellos. La paciente entonces, estamos hablando que ambas posibles pruebas, esa tamización de segundo trimestre se realiza entre la semana 24 y 28 y esta paciente a la que se le realizaría la prueba de 2 pasos llega entonces sin ayuno, no es necesario que llegue en ayunas, se le da una carga de 50 gramos de glucosa y se le mide estos niveles de glucosa a la hora. Si se encuentra por encima de 135 o 140, dependiendo de la guía que podamos utilizar, esta paciente pasa al segundo paso. Si sale menor a este valor, se descarta diabetes gestacional y continúa su embarazo sin problema. En el segundo paso, ella sí va a llegar en ayunas, entonces, con un ayuno de 8 horas, se le toma una muestra en ayunas y luego de eso se le da una carga de 100 gramos de glucosa, esta vez es diferente, no 75 sino 100, y se le toman otras 3 muestras a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas de esa carga. Si encontramos 2 de estos valores alterados, la paciente se diagnostica entonces con diabetes gestacional. La ADA, a pesar de que no propone esta estrategia, indica que en caso de utilizarse, deberían utilizarse los criterios diagnósticos de Carpenter y Constant que aparecen aquí descritos, 95, 180, 155 o 140. Y recordar que se requieren 2 valores alterados para hacer el diagnóstico. Entonces, nuestra paciente ha sido diagnosticada con diabetes gestacional y vamos a establecer un plan terapéutico para manejarla entonces de aquí en adelante. Este plan terapéutico incluye 3 aspectos importantes. Uno es el control glucémico, lo otro vamos a hablar de cómo debe hacerse el tratamiento no farmacológico que debería hacerse en todas las pacientes con diabetes en el embarazo y en quién se daría manejo farmacológico y cómo sería esto.
Entonces, este plan terapéutico con respecto al control glucémico, debemos tener presente que a toda paciente con diabetes en el embarazo se le debe entregar, por medio de su plan de salud, se le debe entregar un glucómetro y las tirillas suficientes para hacer mínimo 4 mediciones en el día. Estas 4 mediciones en el día mínimas son una medición en ayunas y 1 hora postprandial después de cada una de las comidas. Solo en algunas pacientes, principalmente cuando hay un muy mal control, se pudiera incluso medir otras 3 medidas adicionales, que serían las medidas 2 horas postprandial. ¿Qué esperamos entonces de estas mediciones que ella se haga en su casa con el glucómetro? Esperamos entonces que la medida en ayunas se encuentre por debajo de 95, que la medición 1 hora, que es la que vamos a hacer en todas las pacientes, se encuentre por debajo de 140 miligramos por decilitro. Recordar entonces que son 4 medidas en el día, ayunas y 1 hora postprandial después de desayuno, almuerzo y cena. Este es un cuadro que deberían tener todas las pacientes, incluso juiciosamente deben tener un librito donde muy juiciosamente todos los días se tomen sus 4 mediciones mínimas y nos las traigan nuevamente a revisión en 2 semanas. ¿Cuál es la idea entonces que ella pueda tener para poder tener un adecuado control, unas adecuadas metas entonces de esas glucometrías? ¿Qué debe hacer ella durante esas 2 semanas y a partir de ahí en adelante? Todas las pacientes deberían arrancar entonces con el manejo no farmacológico, que consta de todo lo que tiene que ver con la actividad física y con el manejo dietario. Con respecto a la actividad física, es importante tener presente que debería toda paciente tener un aproximado de más o menos 150 minutos semanales de una actividad física que implique un ejercicio aeróbico de moderada intensidad y ojalá incluya 5 o más días de la semana. De forma práctica, si la paciente pudiera dentro de sus tiempos laborales o en la casa, pudiera por lo menos hacer una caminata de 10 minutos luego de cada comida. Es una forma práctica que se le puede enseñar a ella, o básicamente pues la actividad aeróbica que acabo de indicar. Se espera también que las pacientes con diabetes en el embarazo tengan una ganancia de peso específica. Las pacientes con sobrepeso durante todo el embarazo no deberían superar los 12 kilos y las pacientes que al inicio del embarazo ya tenían obesidad no deberían superar la ganancia de peso de 10 kilos. Importante tener presente que aquellas pacientes que tenían un diagnóstico o se les hizo un diagnóstico de diabetes pregestacional en el embarazo deberían iniciar ácido acetilsalicílico a partir de la semana 12 como prevención de preeclampsia. Por otro lado, entonces está el control dietario, fundamental y hace parte de este manejo no farmacológico. Toda paciente debería tener una evaluación por nutricionista y esa evaluación debería ser mensual. Todas estas pacientes con diabetes en el embarazo, claro, sabemos que requieren la evaluación por nutricionista, pero también sabemos que en nuestro medio es un poco difícil o a veces demorado llegar a esa cita con el nutricionista, así que todos los médicos deberíamos tener nociones básicas que nos permiten indicarle a esa paciente qué debe hacer con respecto a la alimentación para poder controlarse. ¿Qué cosas son importantes? Ella debería tener aproximadamente 3 comidas principales en el día y aproximadamente 2 o 3 snacks. En términos generales, hablamos de que de todas esas calorías del día, 40% deberían estar dirigidas a carbohidratos, 20% en proteínas y 40% en grasas. Si se dan cuenta, el número de kilocalorías al día que deberían tener no es muy diferente al de la población general. Recordemos que en general no utilizamos dietas restrictivas o que empujen a la disminución de peso en las gestantes, eso no se utiliza. Y de forma práctica, en términos generales, podemos hablarle de que es necesario suprimir en la medida de lo posible todo tipo de carbohidratos simples y preferir, aunque no en cantidades excesivas, carbohidratos complejos, favorecer un poco más las proteínas y las grasas pues en otro sentido. De forma práctica también decirles que hay alimentos que definitivamente no les sirven, que le empeoran y que deberían ojalá suspenderse, las gaseosas, lo que en nuestro medio en Antioquia se denomina parva, ¿cierto? O sea, las harinas simples como los panes, las galletas, en la medida de lo posible deberían suspenderse y ser reemplazados entonces por carbohidratos complejos como lo había hablado ahora. Sin embargo, como les digo, esto no reemplaza la evaluación por el nutricionista y es fundamental también. Es importante entonces que
Con estas medidas de manejo no farmacológico, gran mayoría de las pacientes, hasta 85% de las pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional, se van a controlar y no van a necesitar un manejo farmacológico y no van a tener complicaciones fetales. Sin embargo, entonces, aquellas pacientes con quienes no logramos un adecuado control con el manejo no farmacológico, deberíamos iniciar el manejo farmacológico. ¿Cuándo consideramos entonces que requieren ese manejo farmacológico? Es decir, que no estuvieran bien controladas. Cuando de esas glucometrías que realizaron en casa, estas pacientes se encuentran en mal control aproximadamente 10%, eso propone nuestra guía colombiana. Otras guías extranjeras un poco más laxas hablan de hasta un 30% de tolerancia de control inadecuado. Por encima de esto, la paciente tiene indicación de manejo farmacológico. Otras indicaciones para iniciar manejo farmacológico: si se encuentra una circunferencia abdominal fetal por encima del percentil 75 en las ecografías, y desde el momento del diagnóstico, si se encuentra una glucosa en ayunas por encima de 140 o una glucosa postprandial por encima de 200. Dentro de los medicamentos a utilizar tenemos las insulinas y los hipoglicemiantes orales. Claramente, y todas las bibliografías lo apoyan, nuestra primera línea debería ser la insulina en la medida de lo posible y dejar los hipoglicemiantes orales a las pacientes que efectivamente no pueden utilizar insulina, sea por no pueden tenerla, no tener nevera, por ejemplo, no se adaptan a la aplicación, no quieren aprender, no están dispuestas, eso puede pasar, o no hay disponibilidad en el lugar donde nos encontramos. En estas pacientes se podría utilizar los hipoglicemiantes orales, pero siempre son una segunda línea. Dentro de la insulina es la preferida porque es un medicamento que no cruza la barrera placentaria, es el único régimen que está aprobado por la FDA. Esto es importante tener presente, que la insulina se va a necesitar aumentar a medida que va aumentando la edad gestacional, y esto es dado porque la resistencia a la insulina aumenta a medida que aumenta la masa placentaria. Y una cosa muy importante, y es que para su inicio no requiere hospitalización. De hecho, hay muy pocas indicaciones para hospitalizar a una paciente con diabetes en el embarazo, y están más relacionadas, por ejemplo, con complicaciones como la cetoacidosis diabética. ¿Qué es importante entonces? Tenemos dos opciones grandes: utilizar esquemas basal-bolo, que son preferidos sobre todo en pacientes que tienen alteraciones de las glucometrías en la gran mayoría del día, tanto en ayunas como postprandiales. En esas pacientes ojalá se prefiera el esquema basal-bolo en las dosis que están aquí descritas. Si vamos a una paciente con diabetes gestacional, la mayoría de ellas van a estar por encima entonces de la semana 25, y en ellas vamos a utilizar dosis de 0.9 a 1 unidad kilo día, generalmente hasta el parto. Recordar entonces que estas son las insulinas que tenemos disponibles para el embarazo. La NPH sigue siendo la insulina más utilizada y sigue siendo la insulina más estudiada en el embarazo. Recordar que estudiar medicamentos en embarazo es difícil, no hay muchos estudios al respecto, y es por eso que la NPH, por llevar más tiempo en el mercado, ha sido la más estudiada. Además tiene otro beneficio adicional, y es que permite modificaciones en 2 momentos del día, si es que se está dando en la mañana y en la noche. Y las otras insulinas que pueden ser utilizadas como los análogos de larga acción, la de temir-glargina, y entre los análogos de acción rápida, Lispro y Aspart, y la regular, pues dentro de las insulinas que también se han utilizado en el embarazo a lo largo del tiempo. También se pueden utilizar esquemas dependiendo del perfil de las glucometrías, es decir, aportar insulina dirigida puntualmente a las glucometrías alteradas, es decir, si hay, por ejemplo, hay glucometrías elevadas en ayunas, se pudieran iniciar solamente al inicio con con insulinas basales. Dosis desde 0.1 a 0.2 unidades por kilo en la basal, o 0.2 unidades por kilo en insulinas preprandiales. De los hipoglicemiantes orales, entonces había dicho que es la segunda línea, cruzan la barrera placentaria, y es por eso que son la segunda línea, y es desconocido esa influencia metabólica principalmente a largo plazo en los fetos, y hace falta más datos a ese largo plazo para poder indicar que son adecuadas o no. Sin embargo, son la segunda línea en caso de ser necesario. Hay datos limitados para su uso en el embarazo y no están aprobadas por la FDA. Dentro de estos, la metformina pudiera alcanzar niveles de exposición fetal de este medicamento con respecto a los niveles en sangre maternos hasta de un 46%. Hasta unos niveles incluso iguales a los de la madre. Hasta 46% de las pacientes pudieran necesitar eventualmente el inicio de la insulina, y podemos iniciarla en las dosis que están aquí descritas.
La glibenclamida, gliburida en otros países, también es otro medicamento de elección. Tiene un poco más de riesgos, hasta 2 veces más de riesgos comparados con la metformina, de hipoglicemia y de macrosomía. Y finalmente, hasta 40% de las pacientes que utilizan glibenclamida van a requerir eventualmente el inicio de insulina. Las dosis en caso de utilizarlas son las que están acá descritas. ¿Qué hacer entonces con el seguimiento de las pacientes de ahí en adelante? Ya establecimos unas metas, ya establecimos un tratamiento, ¿cómo vamos a vigilarlas hasta el momento del parto? Estas pacientes deberían vigilarse cada 2 semanas hasta que se logre un adecuado control glucémico, y si esta paciente ya logra un adecuado control glucémico, pudiéramos continuar cada 2 o 4 semanas. Con respecto al seguimiento ecográfico, deberían tener las ecografías que toda gestante debería tener, es decir, la tamización genética entre la semana 11 a 13 más 6, la ecografía de detalle anatómico entre la semana 18 a 24 y una ecografía de crecimiento fetal entre la semana 36 y 39. La guía colombiana propone que debería tener ecografía gestacional que incluya biometría, índice de líquido amniótico, desde el momento del diagnóstico de la diabetes cada 2 o 4 semanas. Y con respecto al bienestar fetal, es súper importante tener presente que pues, no existe una guía muy clara de cómo hacerle seguimiento del bienestar fetal en estas pacientes, dado las limitaciones propias de los test disponibles para evaluar bienestar fetal y la falta de estudios rigurosos al respecto. Sin embargo, entre los protocolos son empíricos y tienen limitaciones. Estas son algunas propuestas. En pacientes con manejo farmacológico de su diabetes, debería hacerse monitoreo fetal una o 2 veces por semana, empezando en la semana 32, y si ya hay complicaciones derivadas de la hiperglucemia, como el polidramio, o ha iniciado la madre con comorbilidades como hipertensión arterial o el feto con restricción del crecimiento intrauterino, debería ser más frecuente un perfil biofísico semanal o monitoreo fetal 2 veces por semana luego de la semana 32. En pacientes que no llevan un manejo farmacológico, realmente no hay un consenso de cuál es la forma de vigilar ese bienestar fetal, porque no se ha demostrado un riesgo significativo de mortinato antes de la semana 40. Por último, entonces, hablando del momento del parto, realmente el hecho de tener una diabetes gestacional en sí misma no indica una cesárea, pero es importante tenerla presente en pacientes en nuestro medio por encima de los 4.000 gramos, en pacientes con fetos por encima de los 4.000 gramos. Otras bibliografías, principalmente bibliografías de Estados Unidos, hablan de 4.500, recuerdan que son población con fisionomía diferente a la nuestra. Y esto dado por el riesgo de distosia de hombro en caso de que se permita un trabajo de parto y un parto vaginal. Si las pacientes están dentro de un manejo farmacológico, si este manejo farmacológico las lleva a estar controlada, las pacientes puede finalizarse su embarazo entre la semana 39 a 39 más 6, pero si estando en ese manejo farmacológico aún así no está controlada con respecto a sus glucometrías, debería finalizarse el embarazo por debajo de la semana 39, individualizando cada caso, incluso si hay daño de órgano blanco en la semana 37. Y en pacientes que tienen manejo no farmacológico y se encuentran controladas, se puede finalizar el embarazo por encima de la semana 39, individualizando el caso. Y si estas mismas con manejo no farmacológico se encuentran no controladas, tener presente que debería finalizarse por debajo de la semana 39. Por último, en el posparto es importante que las pacientes, principalmente con diabetes pregestacional y diabetes tipo 1, estas pacientes al finalizar y ya haber tenido su parto, la insulina debería disminuirse a la mitad y luego arrancar una titulación dependiendo de las glucometrías que tengan. Las pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o pacientes con diabetes gestacional pudiera entonces incluso finalizarse la insulina, no darle más insulina y continuar en aquellas que ya venían con manejo con hipoglicemiantes orales antes del embarazo, retomarles si los venían utilizando. Es importante tener presente que estos requerimientos de insulina se van a estabilizar muchísimo más 1 a 2 semanas después de haber tenido el parto. La lactancia disminuye la necesidad global de insulina y hay que tenerlo presente en ellas. Y muy importante hablarles de la importancia de evitar la hipoglicemia, sobre todo en esas madres que están arrancando, van a estar vigilando otra nueva vida que está a cargo de ellas y van a tener sueño y una alimentación errática. Hasta 70% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional van a desarrollar diabetes en algún momento de la vida y dentro de ellas
La mayoría, o pues digamos la mitad de ellas, 40-50%, la desarrollarán dentro de los siguientes 10 años. Es por eso que toda paciente con diabetes gestacional se debe tamizar en el posparto entre la semana 4 y 12 para la identificación de esa persistencia de la diabetes para el resto de su vida. Se tamiza con prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y los valores se interpretan a la luz de los valores de la población general. Si se encuentra normal, debe continuar de todas formas la tamización de la misma forma cada 1 a 3 años por el resto de su vida. Agradezco mucho a Asmedas y a todos ustedes por la presencia. Que tengan un feliz día.